La duración puede ser 10 días, pero el esfuerzo de trabajo puede ser 20 horas. Son conceptos iguales. Ok, una cosa es la duración, yo puedo tener una tarea que dure 10 días, pero requerir al mismo tiempo un esfuerzo de trabajo de 20 horas. Porque elementos como la cantidad de esfuerzo invertido por cada recurso también tienen una gran influencia en esa duración. Ya lo veremos en las láminas posteriores. El tiempo transcurrido, que es el tiempo que realmente se aplicó para poder hacer la tarea. ¿Okay? Es decir, es el tiempo que considera las interrupciones, los imprevistos, el mundo real. Hay que hablar un poco sobre entonces la relación entre la duración y los recursos. La duración de una actividad es influenciada por la cantidad de recursos planificados para trabajar en ella. Eso es cierto. Es decir, si yo tengo para una actividad que tiene una duración de 10 días, pero esos 10 días es considerando que solamente habrá un trabajador atendiendo esa actividad, bueno, si yo pongo dos trabajadores, ¿qué pasa si esos trabajadores, cada uno de ellos trabaja el 100% en esa actividad? Bueno, debería entonces haber una disminución en la duración. Si pongo tres, entonces pues debería haber aún más disminución en la duración. Esos elementos deben ser considerados, y usualmente en las herramientas de planificación tal relación es evidente. Eh, Ahí se pueden considerar elementos como el crash de la actividad, es decir, cuando vemos que una actividad no va a cumplir con la fecha pautada para su culminación, pues sencillamente y de manera intuitiva lo que uno tiende es a agregar más recursos. Por supuesto, eh, eh, también hay que considerar hasta qué punto agregar nuevos recursos humanos realmente acelera la actividad o la ralentiza. ¿Okay? Y eso es lo que denominan el crash point. El crash point es el punto en el cual si yo sigo agregando recursos, realmente lo que voy a hacer es eh, ralentizar la actividad más que acelerarla, ¿no? Por ejemplo, y considerando en la lámina anterior se hablaba, pues se consideró el ejemplo del traslado de sillas con una persona, con dos personas. Bueno, supóngase que la actividad es trasladar una cantidad de sillas de un salón a otro. Bueno, evidentemente si yo tengo una sola persona, eso va a tener una duración específica. Si yo pongo dos personas, esa duración debería disminuir. Si yo pongo tres personas, también debería disminuir. Pero, ¿qué ocurre si yo agrego demasiadas personas en esa actividad? Eh, bueno, hay algunos elementos que pueden ser complicados, como por ejemplo, bueno, si yo agrego más personas, necesito más canales de comunicación, los tengo. Si yo agrego más personas, entonces el trabajo de coordinación es más pesado. Se tiene esa posibilidad. Eh, Usualmente agregar nuevas personas implica que esas personas tienen que ser capacitadas. Entonces, bueno, eso realmente me va a permitir a mí eh, poder acelerar la duración o disminuir, perdón, la aceleración, la duración de una actividad. Entonces siempre eso implica una decisión de riesgo, ¿no? Puede haber cierto riesgo. En el caso del traslado de la silla, bueno, ¿qué pasa si yo pongo a trasladar sillas de un lugar a otro a cuatro personas? Bueno, muy probablemente esas cuatro personas habrán cuellos de botella porque todas nos pueden salir por la misma puerta. O tengo que esperar que alguien salga del salón para poder entrar con la silla. Entonces, evidentemente eso puede generar un efecto contraproducente. No obstante, a cada actividad se le agregan recursos. Pues fíjense que interesante, una actividad dentro del WBS tiene un conjunto de características, como la hemos visto. Y a una actividad debe tener unos responsables. Y a una actividad se le asignan recursos. Y esos recursos no solamente son humanos, hay otros tipos de recursos como equipamiento, viáticos, materiales, etcétera. La relación de duración y tiempo
habíamos hablado de la relación entre duración y esfuerzo de trabajo. No es la única relación que existe allí. Es decir, la duración no solamente está influenciada por el esfuerzo de trabajo. Entendiendo por el esfuerzo de trabajo, la cantidad de personas que yo coloco, de recursos humanos que yo coloco para realizar la actividad. Pero también la duración tiene relación con la disponibilidad. Entonces, realmente, para la planificación de una actividad, los elementos generan un triángulo. Este triángulo tiene 3 puntas, ¿okay? 3 ángulos o 3 aristas: la duración, la disponibilidad y el esfuerzo. Si yo quiero que una actividad dure menos, entonces requeriré un mayor esfuerzo. Si yo quiero que dure, si yo no tengo suficientes recursos para asignarles a esa actividad, entonces la duración va a ser mayor. Existen entonces 3 variables que influyen en la estimación de la duración de una actividad: la duración estimada de la actividad en sí misma, el esfuerzo de trabajo, como ya lo vimos, y el porcentaje de tiempo que la persona se dedica a esa tarea, es decir, el tiempo efectivo, lo que realmente él dedica a la tarea. Todo software de planificación debe poder manejar la relación entre esas 3 variables, y usualmente le permite al usuario manejar una, 2 de 3 variables. La fórmula que permite especificar la relación entre esas tres variables es muy sencilla, ustedes la están viendo: el esfuerzo entre porcentaje igual a la duración. Entonces, de esas 3 variables se pueden manipular al mismo tiempo 2 de ellas. Se puede asignar el esfuerzo y porcentaje, se puede asignar duración y esfuerzo, se puede asignar duración y porcentaje, y se puede haber una asignación variable. Es decir, yo puedo tener un esfuerzo, un porcentaje o una disponibilidad variante dentro de una misma actividad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden ubicar en el tema, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener el caso en el que se asigna el esfuerzo de trabajo requerido y un porcentaje de trabajo asignado a la actividad por día. Supóngase que el esfuerzo requerido es 40 horas, la estimación de la actividad es de 40 horas, y se le asigna una sola actividad, una sola persona a esa actividad, pero esa persona no se va a dedicar el 100% de su tiempo efectivo, sino solamente el 50%. Entonces, bueno, ¿cuál es la duración real de esa actividad? Bueno, aplicando la fórmula, 40 horas entre 0.5%, 50%, eso me va a decir que entonces la duración real de esa actividad son 80 horas. Vemos ahí entonces la relación entre esas variables. Otro caso sería asignar la duración total y el esfuerzo de trabajo requerido. Es decir, supóngase que el esfuerzo requerido es 5 días de una persona, ¿ok? Y la duración total es de 10 días. ¿Cuál es el porcentaje que debe dedicarse a la tarea? Bueno, si esa persona va a trabajar 5 días y la duración total son 10 días, entonces esa persona con trabajar o invertir 50% de su trabajo diario puede lograr ese trabajo en 10 días. Puedo también asignar la duración total y un porcentaje de trabajo. Por ejemplo, la duración total es 10 días y la persona se dedica el 50% de su tiempo. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo requerido? Bueno, entonces el esfuerzo requerido son 5 días por persona. ¿Qué pasa si yo le agrego entonces otra persona y cada persona entonces es un 5%, un 50%? Bueno, entonces en este caso yo voy a disminuir la duración o la cantidad de días por persona que debe aplicarse a esa actividad. Y el último caso es cuando tengo porcentajes variantes, ¿no? Entonces en este caso fíjense que
El esfuerzo de trabajo es 50 horas, la persona trabaja 50% los primeros 10 horas y luego 25% el restante. Entonces, ¿cuál es la duración total de la actividad? Bueno, pues 10 horas por persona es lo que va a trabajar él, pero él va a dedicar un 50% en esas primeras 10 horas, ¿ok? Y entonces eso me va a dar una duración que debe sumarse a la otra duración calculada de las 40 horas restantes, pero solamente dedicándole un 25% persona. De tal manera que la cantidad de horas total en este caso daría 180 horas. Entonces esas 180 horas me permite, ese resultado me permite ubicarlo en el tiempo, en el calendario, en el time box. Técnicas de construcción y comprensión de cronogramas, diagrama de actividades. Bueno, una vez que hemos construido el WBS o el Work Breakdown Structure, entonces bueno, hay que planificarlo en el tiempo. La relación de tiempo y la cantidad de trabajo por persona va, como vimos en las láminas anteriores, a condicionar la duración de la actividad. Pero ¿cómo se registra esa relación? ¿Cómo se registran esas actividades y cómo se planifica en el tiempo? Bueno, hay varias técnicas. Las técnicas son las más conocidas: diagramas de Gantt y los diagramas de red, que tienen a su vez dos enfoques. Pueden ser diagramas de red bajo el enfoque AON, Activity on the Node, y el método AOA, Activity on the Arrow. ¿Ok? Yo solamente voy a hacer mención a esto porque realmente ustedes verán con mayor detalle estos conceptos en otras materias posteriores, ¿ok? Que tienen que ver con proyectos de ingeniería, esas cosas. Pero en todo caso haremos una mención. El primero es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt permite sencillamente colocar la actividad, ubicarla en el tiempo y me permite tener una visión de conjunto, porque en ese diagrama de Gantt yo represento todas las actividades que se deben realizar. Usualmente las aplicaciones de planificación combinan el diagrama de Gantt con los diagramas de red.